pruébalo, degústalo, disfrútalo. No pasa nada. No hay consecuencias. Salvo, siempre salvo. Todo fue clavado en la cruz. Ya no tienes que cumplir la voluntad del Eterno. Y nosotros lo creemos. Qué tristeza. Bien, mis hermanos, estamos en vivos a través de YouTube y a través de Zoom. Hoy vamos a continuar en esta tarde de Shabbat con los estudios del Génesis. Vamos por el estudio número 14, que sería este. Génesis 3, del 1 al 5, el origen del pecado. Este es uno de los capítulos más interesantes, pues en él se introduce el tema de la desobediencia del hombre, el origen del pecado. Vamos a analizar por qué Dios creó el mal. Hasta donde hemos estudiado en los capítulos 1 y 2, todo iba muy bien, hasta que aquí se explicó cómo Dios creó todas las cosas. O sea, hasta aquí hemos explicado cómo Dios creó todas las cosas. Y llegamos hasta el jardín del Edén, y allí no había ninguna especie de problemas. Pero a partir de este momento se introduce una criatura. En el estudio número 13 dejamos la historia de la escritura cuando nos dice lo siguiente, Génesis 1:25. Y estaban ambos desnudos, Arumim, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra introducida aquí como desnudos es Arumim. Es el Strong número 6174, cuya raíz en el paliebreo es la letra Ayin, que significa ojo, y la letra Reis, que significa cabeza. Vamos a mirar estas dos letras. Esta es la letra Ayin, que es un ojo. Conocer, vigilar, sombra, excelencia, experiencia y mirar. Y la letra Resh es la cabeza del hombre. Primero, personal, principio, persona, primer, superior, y la cabeza humana. En el hebreo, bien. ¿Será válido este refrán? De manera que esta palabra, ver a un ser humano totalmente abierto, puede significar esto, ¿cierto? De acuerdo con lo que vimos en las letras hebreas, Ayin y Resh. Ver a un ser humano totalmente abierto. Cuando había una guerra y tomaban cautivos, lo primero que hacían con ellos era desnudarlos totalmente y observarlos, de manera que este sería el sentido de la palabra Arumim. En el caso de Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Y esto quería decir que podían ser ellos mismos, sin temor a ser juzgados o criticados, ya que entendían perfectamente su función y el beneficio del uno y el otro. De otro lado, estar desnudos significa que todavía no tenían una piel física para mantener adentro toda la maquinaria que hace que funcione el cuerpo humano, o sea, los órganos, la sangre, los huesos, etc. Es decir, Adán y Eva ya eran hombre y mujer, pero estaban todavía en sus cuerpos celestiales, sus cuerpos de gloria, porque no iban a conocer la muerte y eran los reyes de la creación. Todavía no había necesidad de reproducirse, porque ellos iban a vivir por siempre. Como una nota cultural interesante, en la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia del hebreo al griego, la palabra Arumim se tradujo como gimnos, de donde viene la palabra gimnasio, ya que en la época del Imperio griego los gimnasios eran lugares para hacer ejercicios desnudos. Los griegos admiraban mucho la parte estética de los cuerpos, e incluso en las Olimpiadas los atletas competían desnudos.
También los romanos daban mucha importancia al cuerpo y por eso para los hebreos entrar a un gimnasio y que los vieran circuncidados era un motivo de vergüenza, pues eran considerados incivilizados por ello. Por otro lado, si volvemos a la historia de Adán y Eva, ellos estaban en un estado de inocencia que algunos confunden con ingenuidad e ignorancia. Esto es completamente erróneo. Pero la inocencia, ustedes saben, la inocencia no implica ignorancia, ¿sí? En el estado en que ellos estaban no ignoraban el mal. Ustedes saben que uno siempre tiene la Torah interna, o sea, uno siempre tiene una cierta visión de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y ellos que estaban al lado del bendito sea, pues tenían la Torah para ellos, ¿ya? Entonces, no ignoraban el mal, sino que al ser inocentes, no tenían ningún tipo de temor, o sea, estaban limpios de pecado, estaban puros. Y es que cuando alguien confía completamente en Dios, no tiene temor de nada. Por eso vamos a ver en este capítulo cómo aparece una criatura que no tenemos idea de cuál era su apariencia inicial o si tenía un disfraz. Lo que sabemos es que Eva no tuvo ningún tipo de temor al respecto de ella. Esta es una de las razones por la que Eva fue capaz de acercarse a ella. ¿Qué es mejor, escuchar la instrucción o experimentar? Pues este va a ser el tema de la lección de hoy. ¿Qué es mejor, escuchar y obedecer una instrucción de la gente con mayor experiencia o experimentar por uno mismo? Como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, aparece la serpiente. La serpiente en hebreo es Nahash. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice en el texto, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la serpiente era astuta de todos los animales en el campo que hizo Jehová Dios, y dijo a la mujer, realmente así dijo Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí se introduce este nuevo personaje y hay distintas interpretaciones con relación a esta criatura. Algunos dicen que la serpiente es una alegoría y no un animal. En este sentido, la serpiente representa al Yetzer Hará o la inclinación al mal del hombre. Es decir, que hay un espíritu que tiene influencia sobre el ser humano, el Yetzer Hará o Ha-Satán, que fue el que instigó a la mujer a pecar. ¿Sí? Pero, bueno, aquí indiscutiblemente se habla de una serpiente, entonces vamos a ver la segunda explicación. Ha-Satán fue el que se apareció como una serpiente, controlando ya sea a la serpiente y engañando a Eva, o con el disfraz de serpiente haciéndole creer que era la serpiente la que estaba hablando con ella. Las serpientes no tienen la capacidad de hablar. El Apocalipsis describe al Satán como una serpiente. Vamos a ver. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 20:2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y como tercero, según otros intérpretes, la serpiente era literal. Pues sí hubo un juicio sobre esta serpiente que engañó a Eva. Pero esta es la versión de los que menos estudian la palabra en su contexto hebreo. O sea, no tiene ningún sentido. De manera que yo creo, y hoy les digo, que esta serpiente
es el mismo Satán. No era alegórica, sino que se presenta en forma de serpiente o en disfraz de serpiente para engañar a Eva. ¿Sí? Se manifestó, recordémonos que Satán es un ángel creado y se convirtió en el adversario del ser humano. Recordemos que los ángeles son seres celestiales. Pero entonces cabe hacernos la pregunta, ¿por qué creó Dios el mal? ¿Por qué Dios, un Padre amoroso, creó un ángel como el Satán, Lucifer o el adversario? ¿Por qué un Padre amoroso querría colocar un peligro así para sus hijos? En este lugar paradisíaco como el Edén, pues evidentemente Dios colocó a Satán para que tentara a Eva. ¿Por qué no dejó el jardín del Edén también como estaba y mantuvo a sus hijos en un estado de inocencia de por vida? ¿Por qué les creó un peligro así? Sobre todo sabiendo que este peligro se iría a concretar. Les engañaría y tentaría y haría que murieran espiritualmente. ¿Por qué Dios lo hizo así? Pues bien, todo empieza con entender y comprender el origen y el significado de la palabra serpiente, que aparece así por primera vez en la escritura. La palabra serpiente en hebreo es nahash. Es el Strong 5175. Todo esto tiene que ver con la elección que Dios le dio al ser humano de escoger entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida implica y representa la Torá, implica al Mesías mismo, al Mesías Yeshua. Proverbios 3, 17 al 18. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. La primera opción consistía en escuchar y obedecer al árbol de la vida, los mandamientos de la Torá, básicamente, y vivir para siempre. El árbol del conocimiento del bien y del mal, esta es la segunda opción, implicaba establecer o obedecer al árbol de la experiencia. Si sigues a este árbol, tú puedes experimentar y conocer y hacer pruebas de intento y error. A veces intentarás hacer cosas y te saldrán bien, pero otras veces no te saldrán tan bien y muchas veces mal. Con el árbol de la vida, que es la Torá, no tendrás margen de error. Cuando yo digo la Torá, es la escritura bíblica en su parte del Pentateuco. Siempre te saldrá bien si la obedeces. En cambio, si decides de seguir al árbol del conocimiento del bien y del mal, la experiencia a veces te saldrá bien y a veces te saldrá mal. Esa es la elección. Ahora bien, si nos fijamos en el significado de la palabra serpiente, nahash, su significado original implica conjurar, encantar, adivinar, analizar o aprender por experiencia. De hecho, ¿cuál es el truco de los adivinos? Que supuestamente se dedican a adivinar el futuro. Generalmente son gente que llevan muchos años en esto y que se dedican a analizar a las personas a partir de determinados patrones de personalidad. Si nos damos cuenta, hay determinados patrones de personalidad en la gente y cuando ya conocemos a muchas personas, podemos determinar ciertas tendencias. Pues bien, estos adivinos te hacen preguntas y a partir de ellas ya pueden ver qué tipo de personalidad tienes y qué características son las tuyas. Y en base a este análisis que hacen sobre ti, te dicen ciertas cosas que te apantallan mientras tú te impresionas de lo que han adivinado sobre ti. Es un poco lo mismo que pasa con las llamadas que hacen algunos para extorsionarte. El que te llama te hace determinadas preguntas y sin darte cuenta les respondes.
Al cabo de un rato te empieza a dar información sobre ti, que tú les has dado sin darte cuenta. Y empiezas a tener miedo o pánico, te sugestionan y pasas a creer que esas personas saben todo lo de tu vida. Pero también hay otros casos que son reales y hay gente que sabe cosas sobre ti, porque está en el pacto con Hasatán, con la serpiente antigua. Este espíritu es el de maldad. De manera que, ¿en qué radica el poder de la serpiente antigua? En que es un ser sumamente observador, que te ha estado observando desde la niñez. De hecho, su función es esa. Dios creó a esta criatura para que te analice y supervise, para que vea cómo eres tal y como dice la escritura en el libro de Job. En este libro vemos específicamente que se le dio a él, Satán, la tarea de ir a investigar y analizar a alguien. A Satán no tiene iniciativa y ni se le ocurre probar a nadie. De manera que ¿quién le pone las tareas a el Satán entonces? Pues Dios mismo. Porque vemos como el Satán tiene que ir a rendirle cuentas al Señor. Entonces, cuando el Señor le dice a el Satán, ¿has mirado a esta persona? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué ha llegado el momento de probar a esa persona? Por esa razón vemos como el Padre nuestro dice, Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que vas a hacer? La serpiente, una vez reciba la orden de ir a analizar y observar a una persona, se iniciará un momento de prueba dentro de unos momentos, pero veremos cómo vencerlo. La característica de Labán, el suegro de Jacob, era la de astucia. De hecho, durante todo el tiempo que Jacob trabajó para Labán, este intentó sacarle todo el provecho, de manera que podemos decir que durante todo ese tiempo Jacob fue probado por su suegro. Y esa es la razón por la cual Labán le dice a Jacob que ha experimentado que el Señor está con él. De manera que lo que le viene a decir en este versículo es que ha llegado a conocer por experiencia, por Nafash, que el Señor bendice a Jacob. Ahora bien, recordemos que Adán puso nombre a los animales en base a sus características. Entonces, ¿qué características tiene una serpiente? Que es muy observadora, sigue con la mirada, observa y analiza a la víctima hasta que ve un momento de debilidad en su presa y entonces ataca. Podemos ver que la estrategia de una serpiente cuando ataca a una víctima, por ejemplo, un roedor, es la siguiente: empieza siguiéndola, a continuación la observa y de repente, cuando es el momento justo, se le echa encima a ella, la muerde o la aprieta y empieza a estrangularla y la mata. Así que esta es la forma como Dios nos enseña a través de la naturaleza. De manera que la próxima vez que queramos saber cómo es el adversario que nos va a tentar el resto de nuestra vida, pensemos en las serpientes y en cómo actúan. Veremos que no atacan rápidamente, sino que antes observan a la presa. De modo que la serpiente fue una criatura que el Satán escogió para imitar, con la autorización de Dios, con el propósito de estudiar al ser humano y ponerlo a prueba. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de poner a prueba algo? El hacernos mejores. Si queremos ser muy buenos en un arte, deporte o cualquier otra actividad, ¿qué vamos a necesitar? Que nos pongan a prueba simplemente. Porque cuantas más pruebas experimentemos,
mejores seremos en la vida. Está demostrado que las naciones o pueblos que más han sobresalido son los que han sido más probados. De aquí que si nos fijamos en el pueblo judío, veremos que a un nivel de avances, ciencia, descubrimientos y demás es estadísticamente el más desarrollado, a pesar de que ni siquiera tenían nación antes de 1948. Esto pues debe decirnos algo. Tiene poco más de 60 años desde su nueva fundación y ya es líder en muchas áreas, en tecnología, en ciencia, en fuerzas armadas, sus servicios de inteligencia, etc. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se desarrollaran tanto? Porque su supervivencia dependía de ello. Este es el ejemplo que cuando más fáciles tenemos las cosas, más débiles nos volvemos. Y de por sí siempre han estado con el favor de el bendito sea de Dios. Si nos fijamos en la gente que va a un gimnasio, cuando hacen pesas, lo que están haciendo realmente es ponerle resistencia a los músculos. ¿Y con qué propósito? Con el de hacer que estos se desarrollen. Pero si en vez de hacer pesas estamos sin movernos y sin aplicar esfuerzo, no lograremos esos resultados, por mucho que la mercadotecnia nos lo diga. Satán actúa de manera que nos quiere convencer que sin esfuerzo, de manera fácil, lo tendremos todo. Pero la experiencia nos enseña que no existe un resultado y verdadero desarrollo en algo sin mucho tiempo de trabajo y resistencia. Y aquello que recibimos gratis o sin esfuerzo es fácilmente perdido, o sea, lo perdemos fácilmente. En cambio, cuanto más nos cuesta algo, más lo apreciamos y lo valoramos. En resumen, esta es la verdadera razón de que se nos ponga a prueba. Que aprendamos la lección, que es mejor la instrucción que la experiencia. Ya que la experiencia es una maestra muy cruel, pues primero hace que nos equivoquemos y luego nos da la lección. Pero sin embargo, mucha gente sigue pensando y diciéndonos, escúchame, pues yo aprendí por la experiencia. Pero este método de enseñanza es cruel, pues primero experimentamos los errores. En cambio, la mejor manera de aprender es aquella en que se nos dice que tenemos que hacer para no cometer errores y equivocarnos, lógicamente. Y así no recibiremos las consecuencias de ello. Entonces, todo el propósito que ha de buscar el Satán es que el ser humano sea como es la naturaleza de la serpiente: analizar, experimentar, probarlo todo. Que aprenda por experiencia, lo pruebe todo y decida después de probarlo si es bueno o malo. De manera que por el resto de nuestras vidas, la serpiente antigua nos dirá frases como: pruébalo, degústalo, disfrútalo, no pasa nada, no hay consecuencias. Salvo, siempre salvo. Todo fue clavado en la cruz. Ya no tienes que cumplir la voluntad del Eterno. Y nosotros lo creemos. Qué tristeza. Sin embargo, Dios quiere que tomemos decisiones basadas exclusivamente en su palabra y que confiemos en su experiencia y nos concentremos en experimentar únicamente lo que Él nos dice, recordando que Él es en verdad el más experimentado. ¿Habrá alguien que tenga más experiencia que Dios? ¿Quién será el ser con más conocimiento y experiencia que existe? Pues Dios. De hecho, en el libro de Daniel, el Señor recibe el siguiente título. Daniel 7, del 9 al 14.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Anciano de días, ¿qué es un anciano de días? La visión que tiene el profeta Daniel es un anciano con barba blanca, con toda la experiencia del mundo y con un trono impresionante. Millones de millones asistían delante de él, es decir, que había un séquito que le servía. Los libros fueron abiertos, que registran los libros, experiencia, conocimiento. Por tanto, el Señor sabe todo de todo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Este es el destino que le espera al adversario, a Satán. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero las había sido prolongada la vida. Esto nos habla de todos los imperios que trataron de suplantar la autoridad y conocimiento del anciano de días y experimentando por ellos mismos. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién será este hijo de hombre que se presenta ante el anciano de días y que le da autoridad para reinar ante las naciones? Pues Yeshua, el Mesías hebreo. Ojo, no es el Cristo romano, no es el Jesús Cristo romano, es Yeshua, el Mesías hebreo. Así que, como vemos, si hay alguien a quien hay que creer y en quien hay que confiar, es en aquel que tiene más conocimiento. Si nosotros tuviéramos dinero ilimitado para contratar a quien quisiéramos, ¿a quién trataríamos de contratar? Al mejor, al que tiene todo el conocimiento y mayor experiencia que los demás. Toda la estrategia del Satán consistirá en convencernos que no obedezcamos la palabra de Dios, ni la ni lo obedezcamos a él, sino que experimentemos por nosotros mismos. ¿Cuál es entonces la astucia de la serpiente antigua? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis todo árbol del huerto. La palabra astuta en hebreo es Arún, Strong 6175, que significa sutil. De esta palabra viene la palabra Arumín, el Strong 6174, que es la que aparece cuando se dice que Adán y Eva estaban desnudos. En el hebreo todas las palabras tienen una parte positiva y una negativa. En este caso la palabra Arún significa sutil, sagaz, disimulado e incluso hipócrita. ¿Se acuerdan de lo que les decía Yeshua a algunos líderes religiosos? Les llamaba como
hipócritas e hijos de su padre el diablo. En otras palabras, les venía a decir que eran simiente de la serpiente, o más bien de la serpiente antigua. Más adelante veremos cómo se dice que siempre habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es sutil y astuta y trata de experimentar y adquirir sus propios conocimientos. Habrá una lucha entre ambas, de manera que cuando Yeshua les dice a estos líderes lo siguiente, veamos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Lo que les está diciendo el Mesías en realidad es que son simiente de la serpiente antigua, del Satán, y actúan como ella. Son sutiles e hipócritas y no revelan sus propias intenciones. Pero como venía diciendo, esta palabra tiene características positivas y características negativas. Con relación a la palabra Harún en sentido negativo, tiene la connotación de hipocresía, sutileza y astucia. Pero en un sentido positivo tiene una connotación que significa ser obvio, abierto o desnudo, tal y como veíamos en Adán y Eva. ¿Por qué Satán engañó a Eva? ¿Y por qué nosotros somos engañados por él también? ¿Qué determina que alguien sea engañado por las características de hipocresía y astucia? ¿Qué determina que alguien se dé cuenta rápidamente de ello y no caiga ante la astucia de la serpiente antigua? ¿Qué va a determinar que alguien tenga la capacidad de vencer esa tentación? La serpiente antigua es astuta, sutil y sagaz, pero ante los ingenuos o los que no ven, estas personas son presas fáciles. De manera que lo que hace que sucumbamos ante los ataques de la serpiente será nuestra propia debilidad y el no estar atentos. Por lo contrario, tener una visión extraordinaria evitará nuestra caída. Vamos a ver que la mujer fue engañada por desechar prácticamente la palabra de Dios y no someterse a ella. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto del árbol del huerto comemos o podemos comer. Génesis 3:3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y del fruto del árbol que en medio del árbol del huerto comeremos. El huerto, dijo Dios, no comeréis de él y no tocaréis en él o moriréis. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Lo primero que hace el Satán después de analizar a Eva es detectar su debilidad, que no es otra que el hecho de que no había interiorizado lo que Dios había dicho. Si nos fijamos, vemos cómo Dios les dice a Adán y a Eva que pueden comer de todo árbol del huerto, excepto de uno de ellos. En cambio, en el versículo 1 de este capítulo 3, vemos cómo el Satán les dice lo contrario. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, tergiversó las palabras del Eterno.
A veces una palabra puede hacer que cometamos grandes errores. Eso es lo grave de la tradición o de los comentarios bíblicos. Pero si no conocemos con exactitud lo que dice la palabra y nuestra comprensión de la escritura no es tan específica y adecuada, corremos un riesgo enorme, pues nuestra idea de la palabra es medio vaga. Entonces, cuando recibimos una tentación o un cuestionamiento de la escritura, nos podemos confundir, y es aquí donde el Satán actúa, como vemos en el caso de Eva. La serpiente antigua quería escuchar a Eva contestar algo inadecuado de la palabra y obtuvo lo que buscaba, pues la mujer dijo que no podía comer del árbol del medio del huerto ni tocarlo para no morir, que es algo que Dios no había dicho. De manera que la mujer respondió algo inadecuado de la escritura y al aumentarle lo pudo hacer por una de estas dos posibles razones. Una posibilidad es que Eva aumentara el mandato de Dios por ella misma. O sea, no comer y tocarlo. Dios nunca dijo que no lo tocara. La otra posibilidad es que a Adán le pusiera este cerco de protección al mandamiento, pues Dios solo había prohibido comer del árbol, no prohibió tocarlo. A veces los esposos actúan así con sus esposas y se pueden generar grandes problemas. Se dice en el texto acerca de este hecho lo siguiente: la mujer vio el árbol, después lo codició, acto seguido lo tocó y finalmente lo comió. Y al haberlo comido y ver que no moría, en ese momento cuestionó toda la palabra de Dios y pensó que no era cierto lo que Dios le había dicho, de que morirían. Pues en ese momento no murió, así que empezó a pensar que era cierto lo que la serpiente antigua le había dicho. De manera que la estrategia que siguió el Satán para engañar fue la siguiente. Empezó poniendo una duda a la palabra de Dios al decir: con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. A continuación desafió totalmente la palabra al decir: no moriréis. Génesis 3:4. O sea, no es cierto lo que está diciendo Dios. La sutileza por parte de la serpiente antigua al decirle a la mujer no moriréis, la podemos ver en el hecho de que no morirían al tocar el árbol. El problema era que Eva era parcialmente ciega. Por un lado, tenía parte del mandamiento, pero por otro, estaba cuestionando lo que había dicho Dios. Por esta causa es muy peligroso para nosotros estar en medio de ciegos con relación a los mandatos de Dios. Ahora, que no muriera en ese instante, o sea, ellos estaban destinados a vivir para siempre. Entonces, definitivamente fue una sentencia de muerte. Y desde ahí les llegó la muerte. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es el versículo 5 en hebreo. Porque sabe Dios que en el día de vuestro comer de él y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Fijémonos que el Satán le hace atractiva a Eva la cuestión de experimentar, cuando le dice que si come del árbol será igual a Dios. ¿Cómo podemos vencer entonces a la serpiente antigua? Vamos a ver. Les voy a dar un ejemplo de la naturaleza. ¿Cómo nos podemos enfrentar a la serpiente antigua, a Satán? A partir de una lucha entre una serpiente real, o sea, un animalito, y un animal llamado mongose. En una esquina se puede ver a una serpiente cobra en una actitud agresiva y en otra esquina está el animal llamado mongose. Este último animal parece inofensivo,
pero tiene unos reflejos extraordinariamente rápidos. De manera que cada vez que la cobra intenta atacarlo, falla, pues el mongoose se aparta a tiempo con sus grandes reflejos. Al final, la cobra de tanto atacar se cansa y la mongoose aprovecha este momento y, como la serpiente está cansada, la mata. Lo que aprendemos de este animal es que se aparta cada vez que le ataca la serpiente. Entonces, todo esto nos ilustra un principio fundamental. La Escritura dice claramente que no tenemos lucha contra carne. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta vida, nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad, que tratarán de probarnos y cuestionarlos. La dirección que estamos tomando nos invita a experimentar. De manera que cuando tenemos una visión agudizada y somos prontos y rápidos para huir de la tentación, no habrá manera de caer. Si ante cualquier ataque del Satán no entramos en contienda con él, sino que huimos ante cada ataque, actuaremos como el mongoose. Y llegará el momento en que se cumplirá la Escritura. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo huirá de nosotros. Fíjense aquí lo que dicen. ¿Cómo nos podemos someter nosotros a Dios de manera práctica? Pues sometiéndonos a sus instrucciones y a su palabra. Acostumbrémonos a seguir y obedecer sus mandamientos. Si Él nos dice que no hagamos algo, que no toquemos algo o que no comamos algo, pues sencillamente sigamos esa instrucción. No hay cosa peor para un ser humano que el no saber seguir mandatos específicos. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, no experimentes. Básate en lo que te dice el anciano de días, Dios. La instrucción perfecta es la palabra, y esta palabra nos da visión. Por último, nos vamos a fijar en qué sucede cuando recibimos la instrucción perfecta de Dios, que es su palabra. Cuando podemos estudiar y conocer exactamente lo que se nos dice o lo que nos dice el Señor, adquirimos una visión extraordinaria como el águila. Es curioso que la Escritura equipara a los que esperan en el Señor con este animal. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si esperamos en el Señor y confiamos plenamente en lo que dice, nuestra visión será mucho más poderosa y de mucho más alcance que lo que el Satán nos puede ofrecer. Pues este nos ofrece siempre cosas con una visión muy limitada. Siempre nos promete cosas para el aquí y el ahora. En otras palabras, ofrece una visión corta y de pocos minutos de placer. Pero solo Dios nos da una visión que no solo consiste en disfrutar este momento, sino que trasciende hasta la eternidad. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a una tentación, tenemos dos posibilidades. Vivirlo como una experiencia limitada en ese momento, o vivirlo como una experiencia de anciano de días cuyo reino es eterno y no tendrá fin. A modo de ilustración, pensemos en el enfrentamiento entre un águila con su visión extraordinaria y una serpiente marina. Esta última anda sobrevolando sobre el agua
y debe salir a respirar porque necesita oxígeno. Y es en ese momento que aprovecha el águila, que la ha visto mientras sobrevolaba por el agua, para cazarla y llevarla a sus crías. La serpiente trata de picotear el águila, pero esta le tiene bien agarrada la cabeza. De manera que lo que hemos aprendido para vencer la tentación de aquel que nos llama a experimentar el Satán es que debamos tener como el águila una visión extraordinaria. Esta visión nos dará las herramientas para vencer las tentaciones temporales de la serpiente. Será la palabra del Eterno la que nos haga ir a la eternidad. O sea, el fin de la película. El Satán solo nos habla de la parte intermedia, no del final. Pero nosotros sabemos lo que le pasará a la serpiente antigua y a todos los que van a creer o van a caer con ella al final de los tiempos. De manera que cuando tengamos esa visión de la eternidad, veremos cómo el Satán no será una amenaza para nosotros. Y cada vez que lo intente, actuaremos como el mongoose, que se aparta e intenta no caer en la trampa. Así que veamos cómo dice la Escritura que debemos combatir al Satán. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ley fue mal traducida aquí porque ley es instrucción, es Torah. Es su ley con sus instrucciones y mandamientos los que nos ayudarán a tener la visión como la de un águila, para no caer en sus redes ni en su tentación. Al final, la perdedora será la que experimentó con sus seguidores en lugar de someterse a la palabra de Dios. Isaías 27:1. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente, Nahash, veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El mar representa a las naciones. ¿Quién está controlando a las naciones actualmente? Esta serpiente antigua, que está tratando de tentar al hombre, mostrándole una visión muy corta de la vida y diciéndole: es aquí el placer, gózalo y experiméntalo. No te va a pasar nada si transgredes. No es cierto que te pase algo. Así que cada vez que pensemos en ese versículo, recordemos lo ineficaz que es la serpiente de mar cuando se enfrenta al águila. Otras cosas que nos dice: el que peca y reza empata. Mentira. Mentira. Salvo siempre salvo. Mentira. Mentira. Si no cumples con la voluntad del Eterno, vas a ir irrefutablemente al lago de fuego. Para concluir, he hablado por primera vez acerca del enemigo y con el único propósito de que adquiramos visión, sin tener que pasar por experiencias dolorosas. Leamos este pasaje de Apocalipsis. Habrá muchas ocasiones en que en nuestra mente o a través de otra persona recibiremos la invitación para hacer algo que nosotros sabemos que va en contra de la ley de Dios. En estos casos, acordémonos de estos principios que hemos aprendido y sobre todo del desenlace que tendrá el tentador y todos aquellos que le siguieron. Este pasaje nos muestra el final de la película. Apocalipsis 20, 10 y 15. El 10, vamos a leerlo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ahora el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fijémonos en este contraste. ¿Cuál es el libro de la vida? Es la escritura bíblica, y más específicamente la Torá, el Pentateuco. Ser inscrito en el libro de la vida significa que nuestras experiencias, pensamientos y acciones estén metidas en este libro
que nuestra vida esté metida en la palabra, y cuando alguien observe nuestro comportamiento de vida y escuche lo que hablamos, es como si estuviera escuchando la escritura. ¿Te imaginas que todos dijeran de nosotros, esta persona no hace más que hablar de la Biblia? Es que no tienes otro tema de conversación. Tu vida transpira escritura bíblica. Pues bien, si somos así, estaremos inscritos en el libro de la vida. Ese será nuestro destino. En cambio, los que no estén inscritos en el libro es porque ni sus palabras, ni sus pensamientos, ni sus experiencias están basados en la palabra. Y estos, tristemente, serán lanzados al lago de fuego. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.